¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. 4 trabajadores muertos y 6 heridos dejó un gigantesco incendio que se registró esta tarde en el condominio de bodegas San Francisco, esto en la comuna de Pudahuel. Por causas que se investigan, hubo una explosión en una bodega donde se almacenaban productos relacionados con la minería altamente inflamables. Lo más grave es que ese lugar solo existe permiso para guardar materiales inofensivos para la población. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Esta bodega tiene explosivo! Hay 2 personas adentro, no pueden salir. Hay 2 personas adentro, no pueden salir. Era las 13:22 cuando en el centro logístico Bodega San Francisco, que alberga varias empresas de almacenamiento, se sintió una fuerte explosión. ¿Dónde? El ruido vino desde Explonún, una firma que almacenaba subproductos de la minería, químicos altamente inflamables. Una explosión grande. Estábamos trabajando nosotros adentro y se sintieron 2 explosiones grandes. Estaba trabajando en la empresa del lado, aledaña, pero no, solamente sentimos la explosión y no sé nada de lo que pasa adentro. Inmediatamente una densa columna de humo que se veía desde varias comunas comenzó a cubrir el cielo de la capital. Una emergencia muy difícil de abordar que movilizó a carabineros, 480 bomberos de 25 compañías y varias ambulancias. El fuego empezó como una bodega, 3 o 4 bodegas hacia afuera, y así que alcanzaron a escapar ellos, pero se quemó todo. Al sentir el estallido, los mismos trabajadores evacuaron rápidamente. Al salir se dieron cuenta de la desaparición de 3 de sus compañeros. Me pude comunicar con mis compañeras de trabajo y me dijeron que hasta el momento lo evacuaron a todos ya de la bodega, que se fueran por su medio y que esperaran los buses. Pero por lo que me acaban de informar que todavía hay personas dentro de la bodega. Los familiares no tardaron en llegar al lugar. Están choqueados adentro y no los están dejando salir y ellos quieren estar con su familia. El mismo sintió 3 explosiones y en la segunda se alcanzó a salvar, pero hubieron 2 personas que murieron. Yo sé que hay compañeros desaparecidos, que hay 2, no sé si estarán fallecidos, pero que no pudieron salir. Bomberos confirmó la muerte de 3 personas, 2 trabajadores de la empresa minera y 1 de la bodega de la cooperativa de carabineros. Y los dio al tiro el detalle de que había personas que no tenían en el conteo que hicieron ellos de sus medidas de seguridad, que no las encontraban. Minutos más tarde se supo que había un 4.º fallecido. Otros 2 trabajadores resultaron heridos. También 4 bomberos fueron trasladados a distintos centros asistenciales con claros signos de intoxicación. Según el alcalde de Pudahuel, el condominio de bodegas solo tiene autorización para almacenar materiales inofensivos y no para hacer preparaciones ni mezclas químicas. Por lo que si en este caso se comprueba que había guardado material explosivo, la empresa responsable deberá atenerse a las consecuencias. Ha investigado la autoridad sanitaria, ya lo había informado la Ceremi. Efectivamente usan 3 precursores que una vez que se juntan, ¿no es cierto?, se utilizan para hacer tronaduras en la gran minería. Y eso es parte de la investigación que hace la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, de hacer la fiscalización correspondiente, por cuanto ellos indican que no están autorizados para ello. Esta empresa en particular maneja productos químicos y contiguo a ellos se encuentra también la bodega de la cooperativa de carabineros. Ambos locales se encuentran siniestrados. Tanto Bodega San Francisco como la empresa Explonún no dieron declaraciones, pero a través de comunicados enviaron sus condolencias a las familias y dijeron que pusieron todos los antecedentes a disposición de las autoridades que están llevando este caso. La Fiscalía ya está investigando la responsabilidad de la empresa en este gran incendio que cobró la vida de 4 personas. La responsabilidad penal es individual y por ende una vez que tengamos las diligencias evacuadas y completamente desarrolladas podremos dar luces acerca de la imputación que en su oportunidad la Fiscalía va a hacer en contra de personas determinadas. Obviamente estamos viendo si hay algún tipo de manipulación en el interior, pero eso está dentro de las pericias que se está realizando en conjunto con bomberos, con peritos de bomberos y de la OCAR. Ahora todas las tareas están abocadas en la identificación de las víctimas para que sus familiares puedan despedirlos.
Y observe con atención porque estas imágenes muestran la magnitud del incendio y la nube negra que se extendió por gran parte de Santiago durante esta tarde. El fuego afectó a 6 bodegas que suman un total de superficie de 10.000 metros cuadrados. En algunas de ellas había productos químicos utilizados en la minería, lo que le da a esta nube un carácter aún más tóxico que en un incendio normal. Pero ¿cuáles son las implicancias que este incendio puede tener en la salud de los habitantes de las comunas aledañas? ¿Qué resguardos se deben tomar? Lo vemos a continuación. La nube del incendio en Pudahuel se hizo pronto llamativa. Y no solo sus características visuales llamaron la atención, lo hizo también y rápidamente la composición que dicha nube fue tomando conforme se iban consumiendo productos químicos que se encontraban almacenados en algunas de las bodegas siniestradas. Como en un principio no estaban identificados dichos químicos, las recomendaciones se hacían severas para la población cercana. Lo que se le recomienda a la gente es mantener sus puertas y ventanas cerradas. Principalmente el tema de los químicos afecta a los niños y a las personas más ancianas. La preocupación surge además considerando las características geográficas de la zona de Pudahuel, un punto de la capital que recurrentemente padece grandes problemas de contaminación debido en gran parte a su escasa ventilación. No obstante, a media tarde, la autoridad sanitaria entregó luces respecto al tipo de productos involucrados en el siniestro. Se encontraría nitrato de sodio, aluminio y óxido de fierro, que son los elementos que se utilizan para hacer preparaciones para hacer, tronar o romper roca en la minería. Desde las Seremis de Medio Ambiente y de Salud admiten que todo humo de un incendio es tóxico, y más aún si este consume productos químicos, pues ellos al caer pueden hacerlo en forma de lluvia ácida y causar grandes daños, lo que explica la evacuación inmediata que se realizó alrededor de 500 metros en torno al sector. Sin embargo, ante la eventualidad, hago la recomendación siempre, ante la eventualidad por la forma del viento que da vueltas, que puede caer este material en algún sector, en algunas casas, hacer limpieza como corresponde, limpieza con paños húmedos, y eso bastaría, igual que si hay algún colegio que también haya caído material. Aunque en el caso de establecimientos educacionales, los más cercanos se encuentran en un radio de 4 kilómetros, lo que les descartaría como posible foco de alteraciones, producto de la nube tóxica. Todo en el marco de una emergencia que, según la voz de un entendido, pudo haberse enfrentado mejor si se hubiese tenido a tiempo un listado que explicitara la mercadería, productos o químicos presentes en el lugar. Debiera existir. El tema es que se cumpla. Y si no se cumple, vamos a seguir teniendo emergencias de este tipo que son bastante complicadas, bastante peligrosas, sobre todo para la población. Hoy día nosotros no sabíamos qué se estaba quemando. No sabíamos las consecuencias, digamos, del químico y qué efectos va a producir en la población. Solo parte de los aprendizajes que deja un lamentable incendio con víctimas fatales en la zona de Pudahuel. Y cambiamos de tema para hablar de la economía, que trajo mejores noticias de las esperadas, porque en enero nuestro país creció un 1,5%, cifra que claramente supera las expectativas del mercado. La minería se empinó en el 2,2%, mientras que lo no minero llegó a un 1,5%. Ahora, si hacemos un barrido de lo que fue, por ejemplo, el último semestre, a los crecimientos sobre el 3% de agosto y septiembre, vino luego la contracción que se registró durante el mes de octubre y noviembre con caídas superiores a los 3 puntos. Ya en diciembre, como vemos allí en nuestra gráfica, la economía volvió a los números azules, lo que se confirmó finalmente en enero. Pero ¿cuánto puede afectar la incertidumbre mundial y el coronavirus a los frágiles números de nuestro país? Mire. Palas, taladros, fierros y cemento. Arreglos, reparaciones y obras que se multiplican no solo en Santiago. Lejos de frenarse, la construcción marca el rumbo. En enero el sector fue clave para que el crecimiento de la economía llegara al 1,5%. Fue un buen resultado respecto de lo que se esperaba. Permite que el nivel de actividad se aproxime a los más altos que había antes de octubre del año pasado. Porque el sector vinculado a la construcción de viviendas también tuvo un buen inicio de año, al igual que servicios y manufactura. Sin embargo, en el gobierno no se conforman. Sin crecimiento económico
La verdad es que las metas ambiciosas que tenemos en lo social es un imposible y es fundamental, en consecuencia, que recuperemos el dinamismo de la economía. Mayor crecimiento que se ve amenazado por factores internos y también externos. En el mundo, los mercados están nerviosos por el avance del coronavirus y su impacto en la economía global. Un tema que marcó el nuevo reporte de la OCDE, que recortó y con fuerza la proyección de crecimiento para el mundo y las principales economías. China crecería por primera vez en décadas menos del 5%. El 30% de nuestras exportaciones van allá, el 50% de nuestras exportaciones mineras van allá. Evidentemente que estos números, ¿no es cierto?, son una señal que tenemos que monitorear con mucha seriedad. En Chile también hay temas abiertos que generan incertidumbre y hacen que indicadores como el dólar tengan fuertes variaciones. Hace un par de semanas la moneda norteamericana volvió a rozar máximos históricos y aunque este lunes cerró a la baja, sigue sobre los 800 pesos. Si es que hay un mayor incremento en la violencia o una situación muy similar a lo vivido en octubre con las manifestaciones sociales, perfectamente el dólar deberá tener un mayor impulso e incluso volver a los máximos históricos cercanos a los 840 pesos. Las proyecciones para Chile no son alentadoras. Hace algunos meses se esperaba crecer un 3,3% y ahora el gobierno estima apenas un 1,3%. Sabemos que va a ser un año malo. Eso es un dato porque un crecimiento de 1 y algo es claramente muy poco para una economía como la chilena. El año recién comienza, pero la mayoría coincide en que en el 2020 el crecimiento no será protagonista. Un hombre de 48 años murió atropellado por un bus del transporte público anoche en Maipú. El chofer de la máquina dijo que no lo vio porque fue atacado con piedras en una manifestación. Además, hubo otras protestas en distintos puntos de la capital. Fue uno de los temas más conversados durante todo el verano. La llegada de marzo, la reactivación de las protestas y el movimiento social hicieron que a este comienzo de semana muchos lo llamaran el superlunes. Las malas noticias comenzaron durante la madrugada. En una confusa situación, un hombre de 48 años perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Transantiago. Todo esto en la comuna de Maipú. Consultado el conductor dice que ve un grupo de individuos encapuchados y otros no, que le lanzan piedras, palos y se abalanzan sobre el bus. Él trata de hacer una maniobra evasiva, siente que golpea a alguno de ellos, pero sigue su marcha al sentir la cantidad de piedras y elementos que llegan hacia el vehículo. Él preocupado por sus 10 o 12 pasajeros que llevaba. La persona herida fue trasladada hasta el Hospital El Carmen, uno de los más cercanos al lugar donde ocurrió el incidente. Lamentablemente, con un trabajo arduo y esforzado que hicieron los médicos del Hospital del Carmen, no logran salvarle la vida a esta persona y fallece en el lugar. Nosotros tomamos contacto con sus familiares. Es una persona mayor de edad, de 48 años. No sabemos si era un manifestante o era un vecino que estaba pasando por el sector. La tarde de este lunes el conductor fue formalizado. El hombre de 51 años quedó con arraigo nacional mientras se materializa la investigación. Pero eso no fue todo. Poco antes de la medianoche hubo un incendio. Así quedó esta máquina de la locomoción colectiva luego de ser quemada por desconocidos en la comuna de San Ramón. Un bus de Transantiago de recorrido 227 de la empresa Subus, en circunstancias que circulaba por el sector de Avenida Santa Rosa, al llegar a la calle Bombero Gabriel Lima Millán, fue abordado por un grupo de 40 sujetos aproximadamente. Fue entonces cuando obligaron a bajar a los casi 20 pasajeros que viajaban al interior del bus. Lo mismo pasó con el chofer. Descendió antes de que comenzaran a quemar la máquina. ¡Superlunes! Comuna de Cerrillos, a la intersección de Avenida Departamental con Pedro Aguirre Cerda, también hubo manifestaciones. Miembros del grupo social Ucamau plantearon sus posturas e interrumpieron el tránsito vehicular. Situación parecida ocurrió en la autopista del Sol a la altura del kilómetro 28. En las cercanías del peaje a Mayoco también se interrumpió el tránsito, lo que se tradujo en una alta congestión que se mantuvo hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Este lunes el ministro Gonzalo Blumel presentó la estrategia de orden público para este año.
Y fundamentalmente lo que hemos hecho es incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo, cámaras corporales o nuevos medios disuasivos que permitan asegurar el control del orden público. Lo segundo, capacitaciones, formación, entrenamiento, que es fundamental para tener las técnicas más modernas para poder asegurarle a las personas que el control del orden público se hace de manera efectiva y se hace de buena forma. Es lo que ocurrió en el primer lunes de marzo de este año 2020. Es que pese a los hechos de violencia mencionados, fue una jornada algo más tranquila de la que algunos pronosticaban. Y un ataque sufrió un retén policial en La Ligua. Se llevaron radios, armamento, además de provocar destrozos en este recinto. Hasta ahora una persona ha sido detenida y se trataría de un carabinero en servicio activo. Los impactos de bala en la cortina metálica y la sangre en la vereda muestran claramente por dónde escaparon algunos de los 7 sujetos que la madrugada de este lunes se rompieron en la sala de guardia del retén de Valle Hermoso en la comuna de La Ligua. Tras golpear al carabinero de servicio y sustraer armamento, huyeron por una calle lateral. Yo escuché los balazos nomás. ¿Sí? Nada más, porque estaba acostado. Así como 3 de haber sido, como pa, pa, pa. Sí, pues escuché los balazos y después las patrullas que andaban para todos lados. Los otros carabineros intentaron detener a los delincuentes haciendo uso de sus armas de servicio. Habrían impactado a uno de los asaltantes. El peritaje arrojó un rastro de sangre en la ruta de escape. Gritos, balacera y bulla. ¿Era mucha gente la que estaba peleando? Donde metían ríos, sí, pues se sentía que eran varios, pero yo no me puedo asomar. Había muchos carabineros, mucho efectivo, se dio la información de que habían entrado a robar, que dispararon y que había una personería. Sí, efectivamente hubo uso de armas de fuego de parte de personal policial y también de los sujetos que intentaron hacer este robo. ¿Se persigue a alguien herido? ¿Se busca a alguien herido? Debería haber alguien herido. Los sujetos ingresaron al cuartel tras saltar un muro perimetral que da al patio. Ya en su interior dejaron burdos rayados que de inmediato levantaron sospechas que terminaron con un detenido, que sería efectivo de carabineros en servicio activo. Habría facilitado la acción delictual. En virtud de nuestros controles internos, fueron detectadas contradicciones en el relato del funcionario, por lo que de inmediato se activaron las medidas por parte de la institución. A nivel interno, se dispuso inmediatamente la realización de un sumario administrativo que concluyó con la expulsión del carabinero en la tarde de este día lunes. Este martes, el único imputado en la investigación que ya fue dado de baja de carabineros será formalizado, mientras la policía busca el resto de los asaltantes que estarían plenamente identificados. Esta jornada comenzó el juicio oral en contra del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, acusado, recordemos, de 4 delitos de abuso sexual y violación de niños. En el 7º Tribunal Oral Penal de Santiago se realizó la primera audiencia, donde declaró solo una de las víctimas. Los fiscales pidieron 4 penas contra el ex sacerdote que llegarían hasta los 41 años de presidio. Desde la defensa del acusado señalaron que es un momento complejo para él y sostuvieron su inocencia, agregando que tienen la tranquilidad de que acogerán sus argumentos. En julio de 2018 el religioso fue formalizado y quedó en prisión preventiva hasta septiembre del mismo año, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua lo dejó con arresto domiciliario nocturno en Macul. Además, el ex canciller del Arzobispado de Santiago fue expulsado del sacerdocio en octubre pasado por el Papa Francisco. Ya estamos de regreso para contarle que en su primera entrevista televisiva del año en Estado Nacional, el presidente Sebastián Piñera no descartó volver a declarar estado de emergencia ante eventuales hechos de violencia. Además, llamó al Congreso a aprobar cuanto antes la agenda de seguridad. Estado Nacional. Presidente, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Matías. Fue su primera entrevista televisiva del año y no dejó a nadie indiferente. El presidente Sebastián Piñera, que en Estado Nacional mostró su preocupación por lo que se avecina en este marzo que recién comienza, teniendo a la mano la posibilidad de decretar un nuevo estado de emergencia. Si yo estimara que nuevamente es necesario establecer un estado de emergencia para proteger el orden público, para proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer. Dichos que encendieron las alertas en el mundo político. En la oposición aseguran que se está provocando a la ciudadanía, principalmente de cara al 8M.
cuando la cosa ya se sabe que pudiera ser difícil. No queremos que sea la crónica de una muerte anunciada. El presidente va y tira un fosforito justo al lado de la bencinera. Entonces, por favor. Creo que es lamentable que partamos marzo nuevamente con el presidente absolutamente desconectado de la realidad que viven todos los chilenos. Y el presidente lo único que ha respondido durante el verano y ahora lo reafirma es finalmente poner mano dura. Determinación que, según aclararon hoy en La Moneda, no será la primera opción del mandatario, quien ya el pasado 12 de noviembre optó por el llamado a los partidos políticos en vez de un estado de emergencia. Todos nuestros esfuerzos están dados para tener, ojalá, que no tener que volver a decretar un estado de emergencia. Yo creo que él se adelantó a un anuncio que lamentablemente, porque a nadie le gusta que se decrete, pero que lo va a tener que decretar porque el gobierno hoy no es capaz de poder resguardar el orden público. Es legítimo y es la obligación del gobierno ocupar la fuerza pública para restablecer el orden público. Mecanismos que el gobierno busca además fortalecer mediante una batería de proyectos de ley, la llamada Agenda sobre Seguridad y el Orden Público, que contempla, entre otras, la reforma a carabineros y el mejoramiento de la inteligencia. Por lo mismo, el llamado del presidente es claro. El Congreso lo tiene todavía en trámite. Logramos recién, después de mucho esfuerzo, aprobar una ley antibarricadas, antisaqueo. Nos falta la ley antiencapuchado y tal vez una ley muy importante, que es la ley que permite a nuestras Fuerzas Armadas poder defender la infraestructura crítica. Llamamos al gobierno, al presidente, al ministro del Interior, a cumplir su tarea en materia de público, pero entender también que hay otras prioridades que el país tiene y reclama, como es una agenda social que aún no llega. Las expectativas de la gente son otras y esta agenda de orden público, la verdad es que creo que está muy lejano lo que espera la gente. La única forma de restablecer el orden, de poder sacar adelante también la agenda social, es que se restablezca justamente esa paz y esa condena. Prioridades que se verán reflejadas en las urgencias que ingresen mañana al Congreso Nacional, primer día de sesión en Valparaíso, tras el receso legislativo que finalizó hoy, en una semana clave para La Moneda y los proyectos de la agenda social y de seguridad, que son los ejes centrales para el presidente Sebastián Piñera. Desde este lunes, Chile comenzó a exigir a todas las personas que ingresen al país una declaración jurada sobre su estado de salud. El documento es obligatorio y se implementa como una medida de prevención ante la llegada del coronavirus. Las filas se hacen interminables en la llegada de los vuelos internacionales. Este lunes comenzó a implementarse la declaración jurada en los puertos de entrada al país como medida de prevención ante la llegada del coronavirus. Por lo tanto, la llegada del COVID-19 a nuestro país es inminente. Y encuentro horrible lo que están haciendo porque la gente está toda acumulada y nada, en otros países no hacen esto. ¿De dónde viene usted? De Noruega, estuve en Dinamarca, Australia y no hacen esto. O sea, es un protocolo que hay que seguir. Aunque venga cansada, me imagino. Aunque venga cansada hay que hacerlo, sí. Sí, no, esto es mundial, así que hay que tomar responsabilidad en eso. No, sí, puedes hacer un control, pero bien hecho, no así. Acá si él está enfermo y yo no, y la señora no, nos contagiamos todos. Estamos todos hacinados dentro de la misma habitación. Las mascarillas y los controles se repiten en Pudahuel. Lo que antes era una declaración voluntaria, desde este lunes es obligatoria, sobre todo para quienes vienen de países donde el coronavirus ya se ha instalado. Y si hay una persona que califica como un caso sospechoso, es decir, una persona que venga de un país de alto riesgo y además tiene sintomatología, debe tomarse las medidas y el protocolo de un caso sospechoso. Le ponen la maquinita para verle la temperatura y nada más. Después, bueno, tiene que llenar un formulario. Y si el resultado del protocolo arroja alguna sospecha, el pasajero puede quedar en cuarentena o ser derivado a un centro de salud según la complejidad. Por ejemplo, pasé de Francia a España donde hay casos confirmados y todo y no te hacen ningún control en los aeropuertos. El doctor Labarca es el jefe del Centro de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica y no ha parado de trabajar. Desde la selección chilena de fútbol hasta la academia lo han requerido para conocer más de este virus. Estamos preocupados por coronavirus por varios motivos. Primero, porque es un virus nuevo que tiene una biología nueva y una epidemiología que todavía no conocemos y hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Se ha ido expandiendo muy rápidamente por el mundo. No hay antivirales o vacuna específica que pueda ayudar a contener esta enfermedad.
aclara que es un virus que ataca a mayor edad. Un 14% de mortalidad tienen los mayores de 80 años y apenas un 0,2% para los menores de 50. En niños no se han registrado fallecidos. La influenza, por ejemplo, tiene una mortalidad del 0,05%. Y si bien hasta hoy no hay casos registrados en nuestro país, las mascarillas se han agotado. En la Cruz Verde de Santiago Centro hace una semana que no tienen. En Salcobrán de Providencia tampoco. Y en la farmacia Ahumada de Pedro de Valdivia, las pocas que hoy llegaron ya se agotaron. También es recomendable es ponerse la vacuna a la influenza, porque pudiera ser el caso de que concurran la epidemia anual de influenza que tenemos todos los años en conjunto con esta nueva epidemia y entonces tengamos mayor número de casos producidos por estas situaciones. Un virus que lo más probable es que en algún momento llegue a Chile. Por eso se exige esta declaración jurada, la misma que se aplica en todos los puertos aéreos, terrestres y marítimos de nuestro país, a partir del primer día hábil de marzo. Bueno, y en este mismo tema, un crecimiento explosivo de hasta un 50% en algunos países. Con esa rapidez han cambiado las cifras del coronavirus durante las últimas horas. Las víctimas fatales superaron las 3.000, mientras que los infectados se acercan peligrosamente a los 90.000. Al menos 57 gobiernos están luchando contra este brote, algunos incluso con ayuda de equipos militares. Mire. Lamiendo y besando tumbas y santuarios, así decidió manifestarse un grupo de iraníes contra el coronavirus chino y las acciones de su gobierno ante este brote. Los miembros de este llamativo movimiento buscan desafiar la enfermedad y evitar que el régimen cierre mezquitas y cementerios como medida de precaución por el COVID-19 ante lo concurrido de estos lugares. Estoy aquí para lamer esta tumba y enfermarme. Así remuevo los virus y tú puedes venir a visitar el templo. Los videos de decenas de personas lamiendo murallas y figuras históricas han generado una ola de crítica hacia el gobierno iraní, el que asegura que se ha visto sobrepasado por las más de 60 muertes y cerca de 1.500 contagiados. Así como Irán combate a su manera el virus, otros 56 países también se encuentran en la lucha por frenar de alguna forma el esparcimiento de este brote. En Estados Unidos, país con 6 muertos por coronavirus, el presidente Donald Trump decidió pedir ayuda a las fuerzas militares para buscar una vacuna que lo detenga. Los laboratorios militares están trabajando consistentemente en una vacuna y en otras cosas también. Nuestros laboratorios tienen la capacidad necesaria para realizar esta investigación y estamos trabajando en conjunto con los servicios de salud y de personas. En el viejo continente, la Unión Europea decidió elevar de moderado a alto el nivel de riesgo por el brote, presionada sobre todo por el aumento de un 50% en los casos en Italia. Este país ha sido uno de los más afectados fuera de China, con 52 muertes y más de 2.000 contagiados. Junto a Irán y Corea, que registra cerca de 4.000 casos, se han convertido en el principal foco de trabajo para la Organización Mundial de la Salud. La epidemia en Corea, Italia, Irán y Japón es nuestra mayor preocupación. Durante las últimas 24 horas se han reportado 9 veces más casos afuera de China que dentro de ese país. Ante la complicada situación que vive Italia, con pánico en las calles, el gobierno de Giuseppe Conte llamó a los ciudadanos a mantener la calma e intentar de alguna forma seguir con su vida diaria, respetando las medidas sanitarias. Mensaje que está siendo seguido al pie de la letra por varias personas que, dejando un poco de lado el miedo por el COVID-19, buscan tener algo de normalidad en su vida. Y un mapa basado en datos de la Organización Mundial de la Salud y que se actualiza además 2 veces al día, permite conocer el número de personas afectadas y fallecidas por el coronavirus. Usted puede ver toda esta información en nuestro sitio de noticias 24horas.cl. El presidente Piñera promulgó la ley Gabriela hoy, que amplía el femicidio a todos los crímenes por motivos de género. La familia de la joven de 17 años que dio nombre a esta nueva norma agradeció el trabajo parlamentario. Tras la ceremonia se generó polémica, eso sí, por una expresión del presidente que luego decidió aclarar.
es la copia feliz del Edén. Pero esta estrofa tiene un problema, no es feliz. No hemos sido capaces de cosechar una buena siembra. Horrores de género han hecho vulnerable la vida de las mujeres. Una frase desde el desgarro, desde el dolor, desde el duelo de una familia que vio cómo la violencia y el machismo de un expololo terminó con la vida de una joven Gabriela de 17 años y su madre Carolina, un crimen que quedó tipificado como homicidio simple. El femicidio hasta hoy no contemplaba a pololos o personas que no convivieran. Por eso durante esta jornada el nombre de Gabriela fue recordado y honrado en la moneda. Después de 2 años de intenso debate en el Congreso, el presidente de la República promulgó la ley que lleva su nombre. Como que la Gabriela estuviese renaciendo, es hacerla trascender hoy día. Hoy día definitivamente creo que con la promulgación de nuestra ley Gabriela, la estamos haciendo trascender. Brindemos un fuerte aplauso a la ley Gabriela. Una ley que endurece las penas, que van de 15 a 41 años de presidio. Una ceremonia que contó con la presencia de la familia de Gabriela, de la ministra de la Mujer, de la primera dama y del presidente Piñera, quien con su discurso generó polémica. Que a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. Dichos que a los pocos minutos fueron condenados por las parlamentarias de oposición. La culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía. Yo no sé qué parte de esa oración el presidente no entendió, parece que nada. No está entendiendo lo que pasa con una mujer que es asesinada en un contexto donde la sociedad no la protege. Que me da mucha pena de que hoy día, un día tan importante cuando se promulga la ley Gabriela, de alguna forma la venimos a empañar con esta frase que yo quiero ser justa. Yo muchas veces he criticado tal vez al presidente Piñera, pero esta vez está sacada fuera de contexto. La ministra de la Mujer también aclaró los dichos del presidente Piñera. El presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer. El presidente lo que ha dicho, sepan las mujeres de nuestro país, que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes del Estado. Minutos más tarde fue el mismo Piñera quien recalcó el mensaje que buscaba dar en un día clave para la lucha contra la violencia. La posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres. Y por eso llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza. El presidente Piñera a través de Twitter señaló que jamás ha dicho que la mujer tenga responsabilidad. Se refirió a que muchas mujeres no pueden denunciar y así recibir la protección eficaz. En los últimos 10 años, 400 mujeres han fallecido en manos de sus parejas o expololos. Una realidad que golpea a diario. Por eso esta ley busca darle más herramientas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Amor y odio en estos últimos días con Arturo Vidal porque recibió críticas luego de la derrota de su equipo, el Barcelona, en el clásico de la Liga Española frente al Real Madrid, donde además el cuadro catalán perdió el liderato ahí en la tabla de posiciones. Le agregan ahora una moneda de cambio. Sí, insiste la prensa europea con respecto a la posibilidad de partida de Arturo Vidal en los próximos meses del Barcelona al Inter de Milán. Detalles en la siguiente nota. En cualquier momento puede venir un gol. Tocaba Isco, Artur, Marcelo. Busca Arturo, trabó con la cabeza en el piso. Tiro libre, corresponde al Madrid. Minuto 59, en pleno Santiago Bernabéu y el Rey arriesgaba su corona con esta jugada. Un alabado movimiento que fue así. Arturo en el aire. Luego una contorsión vistosa. El Rey mira la pelota. Y no dudó trancar con la cabeza, igual vale. Busca Arturo, trabó con la cabeza en el piso. Trabó con la cabeza Arturo, qué hermoso. Es un futbolista que se ha ganado el lugar. La crítica española se divide por la actuación de Vidal. Desafina la partitura del resto. Estuvo desacertado en el pase. Mal partido del chileno. Diario Sport, Marca y AS reprobaron al Rey. En cambio, Mundo Deportivo dijo: casualidad o no, con el chileno en el campo, el Barça mantuvo todas sus opciones. De los últimos 6 partidos, en 5 el chileno ha sido titular, un alza en sus minutos y de su nivel, jugando en una posición poco habitual por las puntas. Y él realmente cumple muy bien con las cosas que le encomendamos.
A propósito, Diario Sport hizo un informe post-clásico. Vidal asoma en los tocados junto a Messi, Griezmann y Umtiti. En el caso del Rey detallaban esto. El problema es que su encaje en el Barça que quiere Setién no es fácil en la faceta ofensiva, pues ese estilo exige una sintonía fina en los espacios reducidos que él no tiene. Es un futbolista bastante versátil, que nos está ayudando donde el equipo lo necesita. A mitad de año vendrá un nuevo periodo de fichajes. Barcelona irá por Lautaro Martínez de Inter y los culés ofrecerían 2 nombres. Se trataría de Arturo Vidal y Nelson Semedo. Él nos da cosas que creo que son muy interesantes para el equipo, ¿no? De seguro vendrán meses de negociaciones para el Rey Arturo, que por mientras intenta seguir luchando por la Liga, tal como lo publicó este lunes en sus redes sociales. Esto aún no termina, equipo. Pelearemos hasta el final por una liga más. Bien, y este día miércoles debuta Colo-Colo en la Copa Libertadores de América. Enfrenta de visita al Jorge Wilstermann, el cuadro boliviano, y aún no tiene su director técnico oficial. Claro, está interino Gualberto Jara. Hay división en la directiva de blanco y negro. Todavía el plan A es Luis Felipe Scolari. Plan B, Gustavo Alfaro. Uno, ¿sí?, con el brasileño, ese bando está liderando Harold May Nichols, mientras que el gerente deportivo Marcelo Espina está abogando la posibilidad de que Gustavo Alfaro sea el próximo técnico de Colo-Colo, teniendo en cuenta los dineros y el actual plantel que presenta el plantel albo, que sigue complicado en los puestos de bien abajo en la tabla del fútbol chileno. Hemos tenido una serie de conversaciones con varios técnicos. El cargo vacante que dejó la semana pasada Mario Salas aún no tiene dueño. Un puesto que mientras eligen ha generado un par de roces en la interna de la directiva alba. Es que no quiero hablar de nombres. No favorece a una negociación del club. El calamar es reservado, negocia en silencio. El anticipado fin al proyecto del comandante lo dejó herido. El piso dirigencial no es el mismo y la confianza en él tampoco. ¿Le seduce el nombre de Luis Felipe Scolari? No me voy a hablar de nombres. Espina guarda sus opciones bajo 7 llaves. Tiene una nueva oportunidad de demostrar que puede dar con el idóneo. Su candidato hoy es Gustavo Alfaro. El trasandino de 57 años viene de un fallido paso en Boca Juniors, pero el gerente deportivo cree que es la persona que puede enrielar el camino. Hemos hablado con su representante y no hemos vuelto a hablar con Felipe hoy. Sin misterio alguno, May Nichols reconoce acercamientos con Scolari, discurso diametralmente opuesto al de Espina, 2 pesos pesados que chocan en medio de la búsqueda por el técnico y justo en la previa de Copa Libertadores. Y bueno, seguimos conversando con 2 técnicos, que son básicamente Felipe y también Gustavo Alfaro. En este tipo de competencias el punto es bueno y el gol de visita también es bueno. Y esto es la visión de Gualberto Jara sobre lo que se podría rescatar en el debut internacional de este miércoles. Y yo confío mucho en que llegamos bien para este partido. Sería un honor poder tener a Filipao, un campeón del mundo. Colo-Colo sigue negociando a su próximo técnico en medio de opiniones divididas en cuanto a nombres, roces internos, discursos diferentes y un puesto que aún no tiene dueño. La incertidumbre reina en Macul y ello se nota. Y luego ver si tenemos todavía la posibilidad de dirigir el partido de La Serena. Imagen para lo ocurrido con Universidad Católica de Unión La Calera durante este fin de semana en la fecha 6 del torneo nacional, la apertura del marcador para el líder, para el bicampeón del fútbol chileno, Universidad Católica, con la anotación de Fernando Sampedri, el argentino, a los 15 minutos del primer tiempo. Sin embargo, a los 33 esta desafortunada jugada porque hay autogol de Benjamín Kusevich. 1-1 terminó este partido, mantiene el liderato Universidad Católica, tiene ahora 16 unidades. Unión La Calera en el tercer puesto con 13 puntos. Aquí estamos con lo que ocurrió en el Estadio Monumental, Colo-Colo y el empate 2-2 con Universidad de Concepción. Desde el VAR dicen que hay penal y bueno, desperdiciaba esa ocasión. Primero Nicolás Blandi, luego el Leo Valencia
Colo-Colo que ganaba a los 20 minutos del primer tiempo por 1-0 con anotación de Leo Valencia, y a los 42 de la primera etapa Nicolás Blandi con el 2-0 ahí en el Estadio Monumental. Luego llega esta falta sobre Barzúa y Cecilio Waterman, el panameño, anotaba el descuento, el 2-1, y cuando se jugaban ya 3 minutos de tiempo agregado, Waterman repite para el 2-2. Colo-Colo que está en el puesto 13 con 4 unidades. Y aquí con el escolta de Universidad Católica es la Universidad de Chile, que gana por 3-2 a O'Higgins. Comenzaba perdiendo con esa anotación de Márquez. Y luego Matías Rodríguez anotaba el 1-1 a los 38. Roberto Gutiérrez, luego de una muy buena jugada, lograba el 2-1. Matías Rodríguez por 2. El defensa más goleador en la historia de la Universidad de Chile. A los 6 del segundo tiempo lograba ese empate transitorio, porque a los 20 del segundo tiempo Pablo Aranguis, el volante, logra el 3-2. La U que ha logrado las mismas victorias que logró en todo el torneo anterior. Y aquí estamos con, mira, el coronavirus que ha afectado al mundo del deporte. Por ejemplo, el Gran Premio de Tailandia, el MotoGP, programado para el 22 de marzo, se aplazó de manera preventiva ante la expansión del coronavirus. La organización está buscando nuevas fechas. Recordemos que este anuncio llega tras la cancelación del Gran Premio de Qatar. Ahí también el MotoGP. Se habla también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué va a pasar? Dick Pong, que es el miembro del Comité Olímpico Internacional, dice que hay un plazo de 3 meses para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos que están programados para el 24 de julio en Tokio, Japón. Y en la NBA, por ejemplo, McCollum, la estrella de los Blazers, dejó de firmar autógrafos. Dijo: asegúrense todos de lavarse bien las manos con jabón durante 20 más segundos y de taparse la boca cuando tosen. Oficialmente me tomo un descanso para firmar autógrafos hasta nuevo aviso. Explicó. Y hay una noticia de agraz y dulce con respecto al coronavirus, que afectó a un hincha chileno que ahorró para cumplir un sueño, para viajar a Europa y ver a su equipo favorito, pero su partido se suspendió, pero tuvo un final feliz. Mira con atención. Hola, amigos. Imagina que tomas los ahorros de tu vida, que viajas 13.300 kilómetros desde Punta Arenas a Milán para cumplir un sueño, ver en vivo y en directo a tu equipo favorito. Es la historia de David Morasilanic, magallánico que llegó a Italia para ver al fin a su Milan, que jugaba frente al Genoa. Entradas listas, todo preparado. El problema es que el partido nunca se jugó. Vamos a noticias internacionales. Italia está en alerta del coronavirus. 2 muertos y más de 60.000 personas sin poder salir de sus casas. David, kinesiólogo, y su pareja nunca pensaron que el coronavirus obligaría a suspender varios partidos de la Serie A. El riesgo aplazó la fecha y golpeó de lleno la ilusión de nuestro viajero. No podré verte en el estadio, duele el alma. ¿Dónde podré ver el partido? Por supuesto, la familia desde la Patagonia se puso en alerta. La pasión de David lo hacía vivir momentos complicados. Aparte que se arriesgó a viajar con todo esto del coronavirus, entonces quería ir realmente, quería asistir. Se veía que estaba un poco decepcionado. La historia pudo terminar de mala manera, pero todo cambió. Uno de sus tweets fue respondido por la estrella del Milan, David de Calabria. Hola David, tu historia es loca y merece un gesto de mi parte. Mañana te dejaré mi camiseta autografiada. No, espectacular, pues al final se lo merece también, porque es el esfuerzo también de estar allá y así ellos lo vieron así es porque se lo merecen también. Estaba emocionado, estaba expectante porque le dijeron que le tenían una sorpresa y estaba súper entusiasmado. Dijo por lo menos que valga la pena el viaje de tan lejos. Además, su travesía se hizo famosa en Italia y Europa. Lo entrevistaron en una radio partidaria donde dio a conocer su gran pasión. Me enamoré de los colores, del juego, y ahí comenzó una pasión que no acaba y que voy a seguir teniendo hasta el último de mis días. Este lunes estuvo en el club donde recibió una camiseta y el cariño rosonero, el rato increíble, la historia de David Mora, que recorrió la mitad del mundo por cumplir un sueño.
Qué historia. Bueno, para finalizar, Carola, Iván, todavía no termina la sexta fecha del fútbol chileno. De hecho, está jugando Curicó, que le está ganando 1-0 a Huachipato. Está haciendo buena campaña Curicó. Y recordemos, mañana por la Libertadores juega Universidad Católica de visita frente a Inter en Brasil. Y el día miércoles Colo-Colo hace su estreno en esta edición Copera frente a Jorge Wilstermann en Bolivia. Ambos partidos, 7:15 de la tarde. Bueno, mañana y el miércoles. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Que estén muy bien. Buenas noches. ¿Y quiénes están detrás del incendio del Museo de Violeta Parra? Esa es la gran pregunta. Claro, las cámaras de seguridad de este recinto captaron a 5 encapuchados que antes del siniestro recorrieron los pasillos y además sacaron elementos para utilizar como barricadas. Mire. Sus rostros absolutamente tapados. Caminaron con tranquilidad por el interior del Museo Violeta Parra la noche del viernes, sacando elementos que posteriormente utilizaron para realizar barricadas en Avenida Vicuña Maquena. A otros se les vio saltando en el techo y caminando por el patio del Centro Cultural. Minutos después de estas imágenes, este era el panorama. Entraron de nuevo, que los vieron por el techo, que habían algunos ahí encapuchados. Realmente difícil creer lo que pasó porque es algo de cultura. Entonces no le hace mal, pero a nadie. Pero siempre se veían grupos que querían usar la reja, o como vemos acá, y ahí hay una reja entera, dice que no está, para barricada y todo eso. Entonces, pero después, como supieron que estaba vacío, atacaron porque estaba vacío ya. Una columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago que obligó la rápida concurrencia de bomberos, quienes pudieron controlar las llamas llegada la noche. Por segunda vez el Museo Violeta Parra, emplazado en plena avenida Vicuña Maquena, en la zona cero, donde se concentran las manifestaciones, en Ramón Corbalán con Carabineros de Chile, se incendiaba. Obviamente lo de siempre, que son los encapuchados. Yo, bueno, de hecho estoy muy cerca, así que veo todo. Encapuchados que vienen a quemar el museo. Yo pensé que siempre le iban a respetar. Violeta Parra es del pueblo, por lo tanto no tengo idea quiénes son los encapuchados. El sábado por redes sociales se hablaba de un rebrote, pero los vecinos aseguraron fuera de cámara que vieron nuevamente a un grupo de personas en el interior. En el caso de estas imágenes, ¿tienen estas personas algo que ver con el inicio de las llamas? Ya hay una investigación en curso. Toda la evidencia, todos los videos que nosotros tenemos, que tomamos a través de los drones, ya sea drones que son manejados por carabineros o incluso los que tenemos a través de la Intendencia, se entregan a el Ministerio Público. Por lo tanto, ese tipo de evidencia ellos la tienen. Producto del estallido social, el Museo Violeta Parra estaba cerrado al público desde noviembre. Las obras del artista fueron retiradas y trasladadas a otro lugar. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Presta atención a estos rostros que van a aparecer aquí en pantalla, porque de estos 4 personajes va a salir el candidato demócrata para enfrentar al actual mandatario republicano Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre próximo. Claro que 2 de ellos corren con bastante ventaja. Estamos hablando de Bernie Sanders y Joe Biden, quienes, de acuerdo a las encuestas, corren con esta ventaja en el llamado Supermartes, que puede definir la campaña de su partido. Bernie Sanders y Joe Biden, 2 viejos zorros de la política, lucharán en el llamado Supermartes para convertirse en el adversario del mandatario republicano. Estados Unidos vivirá en las próximas horas la jornada más importante para elegir al candidato demócrata en 14 estados que representan el 40% de la población. Y con su ayuda derrotaremos al presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. No tendremos más un presidente que deteriore nuestra democracia, creyendo que está por encima de la ley. Sanders se ha consolidado como el candidato de los jóvenes y ha recibido el apoyo de una multitud de celebridades que han convertido sus actos en auténticos conciertos masivos. Incluso la cantante chilena Anita Tijoux participó en su más reciente mitin en California, en donde lanzó críticas contra presidentes como Bolsonaro, Piñera y Donald Trump. Sin embargo, también estableció sus expectativas sobre los candidatos demócratas. To the Democrats, please, if tomorrow you are president, please, we don't want more war. Please.
Por su parte, Joe Biden recuperó el aire perdido tras varias derrotas con un contundente triunfo en Carolina del Sur, donde tenía asegurado el voto afroamericano. Amamos a Joe Biden, así como amábamos al presidente Obama. Lo amamos a él y sabemos que él nos ama. Aunque Biden partió esta carrera punteando en las encuestas, el juicio político de Trump por presionar que investigaran sus negocios en Ucrania le pasó factura con sus votantes. Así que amigos, les propongo un trato. Volvamos a subir. Somos decentes, somos valientes, somos personas resistentes. Podemos creer de nuevo. Somos mejores que esto, somos mejores que este presidente. Así que levántense, recuperemos nuestro país. Tras la renuncia de la senadora Amy Klobuchar y las nulas posibilidades de Tulsi Gabbard, Elizabeth Warren es la única mujer con algún chance real pugnando por la candidatura demócrata. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, aparece tercero en las encuestas gracias a los $450 millones de su bolsillo que ha empleado en publicidad y a pesar de su pobre desempeño en los debates. Pete Buttigieg, veterano de guerra y abiertamente homosexual, que era el candidato más joven en la contienda, se retiró luego del triunfo de Joe Biden para unírsele al igual que Klobuchar. Tres hombres y una mujer buscarán entonces fortalecer sus opciones este supermartes para convertirse en el demócrata que desafiará el poder de Donald Trump el próximo 3 de noviembre. Por primera vez en casi 90 años de historia, el Hotel O'Higgins cerrará sus puertas por varios meses. Esto tras sufrir serios destrozos durante los incidentes ocurridos en la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar. Más de 80 trabajadores del emblemático recinto fueron despedidos. Fuimos desvinculados cerca de unos 60, 70 trabajadores del hotel. Afectó a todos, pues. Ahora para conseguir trabajo va a ser súper difícil. Los palos, piedras y el fuego terminaron con su fuente laboral. Ambos trabajaban en el Hotel O'Higgins, desvinculados al igual que más de 50 de sus ex compañeros. Tras el ataque al recinto, ocurrido la tarde del domingo 23 de febrero, cuando una turba de encapuchados dañó parte de la infraestructura. Yo era recepcionista del hotel. Con 4 años ya trabajaba ahí. Obviamente con el tiempo que llevo acá duele demasiado. Sí, yo trabajaba acá en el Hotel O'Higgins. Lo van a cerrar por un tiempo mientras remodelan y esperando que todo se calme también. Tras casi 90 años de historia, por primera vez el emblemático hotel, ubicado a un costado de la plaza de Viña del Mar en pleno corazón de la ciudad, cerró temporalmente sus puertas. Ahora sin pasajeros y desde el exterior, a simple vista luce dañado. La controladora hotelera panamericana decidió detener el funcionamiento, señalando que para asegurar la integridad física de los trabajadores que quedan. Cerramos las puertas, hoy día ya estamos con 0 pasajeros. Una parte importante de trabajadores, yo diría sobre el 65% de los trabajadores siguen funcionando. Las imágenes de los vehículos quemados en el frontis quedarán en la memoria de los viñamarinos, que con angustia vieron la destrucción de este emblema de la ciudad. Este es un hotel ícono de la ciudad. Va de la mano con el Festival de Viña, va de la mano con la municipalidad. Esto se está desviando de todo lo que realmente está pidiendo la ciudadanía. Los trabajadores pagan los platos rotos de todo esto. Hay mucha gente que está quedando cesante, que hacen tirar todo. Detrás de todas las empresas hay gente que subsiste con el día a día. Construido en la década del 30, el primer hotel de Viña del Mar, más de 240 habitaciones, todas guardan distintas historias, la mayoría relacionadas con el Festival de Viña y reconocidos artistas internacionales. Foco de atención de fanáticos que alguna vez repletaron sus inmediaciones. Lo más importante en este momento mundialmente, bueno, de los antiguos se puede hablar de Julio Iglesias, José Luis Rodríguez, Camilo VI y todos los grandes del mundo partieron de acá de Viña del Mar. El O'Higgins, tremendamente ligado a la identidad de Viña del Mar, a su historia, y convirtiéndose a poco andar en un verdadero ícono
y yo diría que gracias también al Festival de la Canción. Dolorosa despedida de estos trabajadores desvinculados a consecuencia del vandalismo. Millonarios daños que ahora el hotel busca reparar para en unos meses más volver a funcionar, asegurando la integridad de eventuales pasajeros y los ahora escasos funcionarios. Ahora. Información de último minuto. 9 estaciones del metro de Santiago han tenido que ser cerradas durante las últimas horas. Esto debido a los disturbios generados en el exterior de ellas. La empresa informó en su cuenta de Twitter que las estaciones Puente Alto, Las Mercedes y Plaza Egaña de la línea 4, Las Rejas, Universidad Católica y Santa Lucía de la 1, Gruta de Lourdes, Santa Isabel y Parque Bustamante, pertenecientes a la línea 5, han tenido que permanecer cerradas y sin detención de trenes. Esto luego de generarse incidentes en el exterior. Ojo también que la última información habla en el Twitter de Metro de Santiago que en la línea 4, en la estación Las Torres, están sin movimiento, detenidos en este momento por un corte de corriente, por personas que están grafiteando un tren en esa estación. El intendente de la región metropolitana hizo un sobrevuelo junto al alcalde de Santiago, desde donde verificaron la situación del tránsito en la capital y destacaron que solo se han registrado incidentes aislados. Tenemos declaraciones. El balance es positivo, la ciudad está funcionando. Me alegro porque los santiaguinos tienen derecho a que su ciudad funcione. Lamentar una barricada en el sector de la plaza de Puente Alto que ha hecho desviar los flujos vehiculares y también del transporte público. En Plaza Italia se ve menos gente de lo que hubo el día de ayer, por ejemplo, pero en el sector de Ramón Corbalán con la Alameda, es decir, frente al monumento de los mártires de Carabineros, había más gente de la que pudimos observar el día viernes y se encontraban prendiendo barricadas también ahí. Y en la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, hizo un llamado a los actores políticos y sociales a hacer un esfuerzo por escucharse recíprocamente. A la ceremonia asistió el jefe de Estado, además de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, entre otras autoridades. En su primera cuenta pública, Guillermo Silva resumió el trabajo realizado por los tribunales durante el año 2019. Se refirió además al estallido social. Manifestó su preocupación por la situación del país y por la alta tensión, comillas, que existe entre manifestantes y agentes del Estado a cargo de la seguridad de la población. Además, destacó el rol que ha cumplido el Poder Judicial para garantizar los derechos de la persona a pesar de la crisis social. Creo imprescindible hacer un llamado a los actores políticos y sociales a realizar un esfuerzo por escucharse recíprocamente, partir por aquello en que existe acuerdo, pensar en lo que puede ser objeto de consenso y ceder posiciones donde sea necesario, conforme a los intereses superiores del país y de la comunidad. Una dramática situación viven miles de refugiados en la ciudad turca de Edirne. Esto justo es en la frontera con Grecia, en un intento por escapar hacia Europa. Se trata de principalmente afganos, sirios e iraníes, quienes el gobierno de Atenas les ha impedido el paso. La ONU habla de 13.000 personas, aunque en Turquía estiman que pueden ser más de 100.000. Este lunes, un niño y un joven, ambos sirios, fallecieron durante sus intentos por alcanzar Grecia. El pequeño, que viajaba en un bote inflable junto a otros 48 refugiados, murió frente a las costas de Lesbos al hundirse la embarcación. El joven, por su parte, falleció tras recibir disparos por parte de las fuerzas antidisturbios, que resguardan la valla que separa el país de Turquía. La situación migratoria en la frontera turco-griega se ha vuelto cada vez más compleja. Decenas de miles de personas aguardan en los alrededores de la ciudad de Edirne, a la espera de que se abra la valla que los separa de Grecia y, por tanto, de la Unión Europea. La tensión inició el pasado viernes, cuando el gobierno turco cumplió con sus amenazas y permitió el libre flujo de migrantes hacia Europa. ¿Qué dijimos hace unos meses? Si las cosas continúan así, abriremos las fronteras. No nos creyeron. Pero, ¿qué hicimos ayer? Abrimos las fronteras.
Confinados en campos de refugiados con pésimas condiciones sanitarias y sin protección ante las gélidas temperaturas, quienes esperan en la frontera también han debido lidiar con la acción de la policía griega, que recurre con frecuencia al uso de balines de goma, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Grecia vivió un masivo, organizado e ilegal intento por violar nuestras fronteras y se mantuvo firme para proteger nuestros límites y los de Europa. El gobierno está decidido a hacer todo lo que sea necesario para salvaguardar nuestras fronteras. Grecia suspendió durante un mes, incumpliendo la legislación internacional, el derecho de los refugiados a solicitar asilo y aseguró, tras una reunión de emergencia del gabinete, que quienes ingresan ilegalmente serán devueltos a sus países de origen. Además, hoy se dio a conocer la condena a los primeros detenidos por cruzar ilegalmente: 4 años de presidio y una multa de 10.000 euros. No vamos a rendirnos, insistiremos en cruzar si Dios lo quiere, porque ya no podemos seguir viviendo aquí. Estamos trabajando por nada, aquí nada tiene sentido, no podemos estudiar, no podemos hacer nada. Tengo a toda mi familia aquí y es muy difícil. Nadie nos está ayudando, nadie nos da nada para protegernos del frío. Todos están tomando ventaja de nosotros. La gente aquí es despiadada. Ante las dificultades de cruzar por tierra, algunos migrantes han decidido atravesar el río Ebros, que separa Turquía y Grecia. Pero hacerlo es casi imposible sin una barca, y los traficantes de personas han descubierto una oportunidad de negocios, cobrando altos precios por el transporte e incluso estafando a muchos de ellos. Además, cruzar por el agua tampoco les asegura un viaje más seguro. Una situación lamentable vivieron los tripulantes de esta lancha inflable, a quienes la Guardia Costera griega se negó a recibir, ahuyentándolos con palos e incluso con disparos. Mientras la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo hoy un llamado a la calma en vista de esta nueva ola de migrantes, más y más personas continúan llegando con la esperanza de cruzar hacia Grecia desde Turquía. Mire, presta atención a lo que tengo en mi mano. Este pequeño cono, que está hecho con impresión 3D, es un prototipo real del primer inactivador de VIH del mundo. Lo escuchó bien. Este dispositivo, que es inventado por chilenos, puede de alguna manera filtrar el virus y permitiría que millones de madres portadoras puedan amamantar a sus hijos sin temor a contagiarlos. Eso es un invento de verdad de clase mundial, cuya materia prima es el cobre. El material es tan prometedor que incluso lo están probando en el Reino Unido contra el coronavirus. Mire. No importa el país, la raza o la cultura, amamantar es el mejor modo de alimentación de los niños menores de 1 año. Se entregan nutrientes, se forma el apego. El problema es que muchas veces puede ser peligroso. El año 2018 hubo 26.000 nuevos casos de niños con VIH. Muchos de ellos se contagiaron a través de la leche materna. Y aunque la OMS recomienda que las madres infectadas no amamanten, en países pobres no tienen alternativa. Un problema sin solución. Hasta ahora, porque un grupo de chilenos fabricó un dispositivo que inactiva el virus de la leche. ¿Para qué sirve? Nosotros lo diseñamos para que fuera como una interfaz entre madre e hijo y para que evitara la transmisión de HIV de madre a hijo. Todo comenzó el 2017 cuando estos 3 chilenos estaban buscando una solución para combatir las infecciones provocadas por las bacterias en prótesis y órtesis. Así pensaron en un material que sea biodegradable, como por ejemplo el ácido, el PLA, que es un material muy común, y cómo le podemos agregar un atributo de valor que es la capacidad antimicrobial. Y dijimos, ok, nosotros, Chile es un país experto también en nanotecnología de cobre, el cobre es conocido por sus capacidades antimicrobiales, dijimos, bueno, ¿será posible mezclarlos? Así fabricaron 2 filamentos para impresión 3D. La fórmula fue tan eficaz que en poco tiempo llegaron a 40 países. Incluso la NASA va a probar el material en la Estación Espacial Internacional este año. Lo que hicimos fue mezclar un aditivo que es muy potente desde el punto de vista antibacterial, está patentado, lo mezclamos con polímeros biodegradables que son estándares dentro de la impresión 3D, de tal manera que son compatibles con estas máquinas, compatibles con los diseños digitales de objetos, ¿ya? Pero la gran gracia es que tanto este material como estos objetos que están impresos con nuestro material, estos son antibacteriales. El siguiente paso fue probar su efecto en los virus en el Laboratorio de Virología de la Universidad de Chile. Lo que nosotros encontramos fue que al pasar el virus
por este dispositivo que ellos tenían, que tiene nanopartículas de cobre, la capacidad de reproducción del virus se limita. Nosotros logramos ver que se redujo en un 58% la capacidad de replicación viral. Y eso solo al pasar la leche por una pequeña porción del material. Con esto nosotros logramos aumentar la superficie de contacto en un factor de 10 por. La leche entra y pasa por acá. Entra por acá, transcurre por acá y debiera, teóricamente, salir por acá HIV free, sin HIV, sin virus de VIH. De la teoría a la práctica. Este es un prototipo, pero el diseño interior es el mismo. La leche entra por la parte superior, avanza por los surcos con nanopartículas de cobre y luego, después de algunos segundos, comienza a salir libre de todo peligro. Ahora, ¿qué pasa a nivel microscópico? Este es el virus del VIH, que es básicamente una esfera, que al estar en contacto con las nanopartículas de cobre, se rompe la membrana que encierra todas las partes del virus y esto hace que pierda su capacidad de infección. Esta tecnología promete, y no solo para el VIH. En el Reino Unido ya están probando el material hecho por estos chilenos contra el coronavirus. Tecnología de clase mundial, made in Chile. Una cinematográfica persecución se produjo por las calles de Temuco. 4 asaltantes huían por los techos de viviendas y establecimientos educacionales tras intentar asaltar una vivienda. Mire. Fue una cinematográfica persecución. 4 temerarios asaltantes arriesgaron su vida a vista y paciencia de cientos de testigos para huir de carabineros. Sin pensarlo, se lanzaban desde los techos de viviendas cuando eran perseguidos por personal policial que a balazos intentaba capturarlos. Saltos de metros de altura que increíblemente salían perfectos y alargaban la persecución que desplegó uno de los operativos policiales más masivos del último tiempo en Temuco. Se sintieron disparos y después se sintió alguien que andaba arriba de los techos. ¿Cuántos disparos escuchó? 4. Saltó uno que andaba con una chaqueta azul marino, saltó al techo, sí. Y después saltó al lado de la vecina de allá y después volvió a saltar a mi patio y después saltó acá donde lo atraparon. Fueron aproximadamente 5 cuadras las que pudieron avanzar en plena avenida Alemania de Temuco. Transitaron por 2 establecimientos educacionales, dejando testigos en cada techo que pisaban. Estaba colgado del techo y saltó y corrió para las dependencias de la Universidad Autónoma. Vi cuando empezó la gente a salir y eso en realidad me preocupó bastante. A mí y a mi esposa, que somos 2 personas mayores. Y todo había comenzado en una casa donde los sujetos ingresaron armados, sustrayendo 200.000 pesos en efectivo, para luego pasar incluso por una universidad. Los 4 individuos se dan a la fuga e ingresan a la Universidad Autónoma acá en la ciudad de Temuco y con intenciones al parecer de tomar rehenes a algunas personas, situación que también fue frustrada por personal policial. Y es que un funcionario de 9C9 de Carabineros estuvo frente a frente con uno de los antisociales. Se encuentra a bocajarro con unos delincuentes que le apuntó con un arma de fuego larga. Situación que llevó, trajo consecuencia que el funcionario tuviera que hacer uso de su arma de fuego. Finalmente, 3 de los 4 sujetos fueron detenidos. En las redes sociales los apodaron los ladrones voladores. Y es que sus saltos fueron dignos de atletas en una persecución que de milagro no dejó ninguna persona herida. 24horas.cl. El pasado 24 de febrero, usted recordará, los estudiantes conocieron los puntajes obtenidos en la PSU. Ahora esperan los resultados de las postulaciones que estarán publicados el próximo 9 de marzo a las 12 horas. Bueno, justamente es por eso que en el especial de admisión educación superior de nuestro sitio web 24horas.cl tenemos todos los datos para que pueda matricularse de manera exitosa en la institución escogida. No se lo puede perder. Bien, pues ahí está la información útil para terminar este proceso que no fue nada de sencillo, el de la PSU 2019. Estamos terminando las noticias. Muy largo, sí, así es. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien, buenas noches.